En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saluda hasta ahora Francisco Barbosa, alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Bienvenido al programa de la noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. Señor alto consejero, ¿cómo recibe el gobierno nacional este pronunciamiento de la Corte Constitucional? Pues era una circunstancia natural que se presentara esto porque cualquier otra salida hubiese estado por fuera de la Constitución política. Usted entenderá que en este momento lo que el presidente hizo fue formular unas objeciones por inconveniencia, es decir, que abrió o continuó el debate parlamentario y era el Congreso, o es el Congreso el encargado de poder debatir esas objeciones, y por supuesto que no podía, desde ningún punto de vista, ningún órgano diferente al Congreso de la República adelantar esas discusiones en el Congreso, porque además no existía ninguna función constitucional que se le pudiera derivar a la Corte Constitucional para poder participar en ese debate. Luego yo creo que la Corte responde de forma adecuada, hace una providencia que por supuesto es una providencia en donde respeta la tridivisión de poderes, acompaña la discusión que evidentemente se genera por una salida o una objeción de inconveniencia, unas objeciones presentadas por el presidente en el marco de la Constitución, y por supuesto que contesta de forma, pues a través de un auto, un derecho de petición que además es absolutamente insólito en el derecho constitucional colombiano. Señor Barbosa, a juzgar por esta providencia que usted cita y nos entrega hasta ahora su posición, ¿cómo interpreta usted la posición que plasmó la Corte frente a las objeciones presidenciales que planteó el mandatario Iván Duque? No, yo creo que la Corte Constitucional no puede hacer pronunciamientos de fondo sobre estas objeciones. Es una facultad del presidente de la República. El Congreso de la República es el único que puede debatirlas. Y luego, en caso de que estas objeciones se acepten o no se acepten, pues hay un trámite que además se tendrá que cumplir. La Corte informa que debe remitírsele el expediente. Obviamente uno entendería que se le remite el expediente en las diferentes alternativas que se produzcan en ese debate, y ya es un asunto del Congreso de la República y el presidente del Congreso quien será el encargado de tomar esas decisiones, hacer una lectura precisa de ese auto, pero lo que sí nos alegra como Colombia y como gobierno nacional es que pues hoy, digamos, continúe este asunto discutiéndose en el Congreso como debe hacerse, y que la Corte Constitucional, como todos los colombianos esperábamos, por supuesto, también acompaña todo este procedimiento en el marco del consenso que el presidente de la República quiere plantearle al país sobre este tema que es de vital importancia. Señor Barbosa, evidentemente es una decisión que tomará el Congreso y queda muy claro luego de esta providencia de la Corte Constitucional, pero también es cierto que esa decisión que resulte de este trámite legislativo será estudiada por parte de la Corte Constitucional. ¿Esto de alguna manera no significa que la Corte Constitucional a futuro sí se va a pronunciar frente a la constitucionalidad de las objeciones que planteó el presidente Duque? Pues dependiendo de las modificaciones, y las modificaciones se hacen en el Congreso y se aceptan, se había dicho que tiene control de constitucionalidad y sobre eso no hay menor discusión. Creo que eso es parte del Estado de Derecho y nosotros lo tenemos absolutamente claro, pero yo sí quiero enviarle al país un mensaje que es el siguiente. El presidente de la República objeta estos artículos de la ley estatutaria, proyecto de ley estatutaria de la JEP, y además plantea 3 puntos clave frente al acto legislativo que vamos a presentar sobre la base de mejorar esa jurisdicción. Ustedes abrieron el programa hablando de que aquí se está presentando en Colombia ya discusiones en torno a la no comparecencia de estos criminales de lesa humanidad ante la JEP. Y no puede haber ninguna discusión. Hoy la JEP tiene todas las herramientas jurídicas, tiene el acto legislativo, tiene la ley de procedimiento, la ley 1922, para poder tomar decisiones y hacer comparecer a esas personas tranquilamente ante su jurisdicción. Y no puede haber ningún atisbo de duda, en ninguno, para decir que esa gente no puede comparecer, porque además sabemos todos, y eso se acordó en La Habana y se acordó en el acuerdo entre las partes, de que aquellos que no comparecían iban a perder los beneficios, que es uno de los temas fundamentales de esta jurisdicción, de que aquí este sistema es un sistema para las víctimas
no para los victimarios. Entonces yo creo que este es un tema importante para el país, porque abre un debate nacional preciso. El presidente de la República lo plantea porque es un hombre de principios y no un hombre que está atendiendo solamente intereses alrededor, como ha ocurrido durante mucho tiempo en este país. Entonces creo que es importante para el país, Jefferson, que se planteen estas discusiones, que el Congreso discuta y la Corte Constitucional, en caso de que haya modificaciones, entienda además cuáles son las discusiones en el Congreso y, por supuesto, haga los análisis respectivos a la luz de la Constitución política. Lo cierto, señor Barbosa, es que la Corte Constitucional también le da vía libre al Congreso para que inicie este trámite legislativo. ¿Cómo piensa el Gobierno Nacional sacar adelante estas objeciones, que el Congreso lo respalde, teniendo en cuenta que en este momento no tiene las mayorías? En este momento, como usted lo dice, existe unas discusiones, ya se nombraron los ponentes en ambas cámaras y va a haber una discusión importante en torno a un informe de las objeciones que se tiene que debatir, porque se abre de nuevo el debate parlamentario. El Gobierno Nacional seguirá en la tarea de explicarle al Congreso Nacional, de explicarle a través de sus representantes las razones que tuvo el presidente de la República para plantear estas objeciones al proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial de Paz y así poder avanzar en una mejor JEP, en una mejor jurisdicción y, por supuesto, en explicar las razones y las objeciones de inconveniencia que planteó el presidente de la República. Nosotros seguiremos en la tarea de explicar al país y al Congreso de la República qué es lo que está ocurriendo alrededor de esto y creo que es una buena señal de que el asunto entre en un debate democrático y podamos explicar cada una de esas razones en el seno de las dos cámaras. Finalmente, señor alto consejero presidencial Francisco Barbosa, la Corte Constitucional ha puesto como plazo el próximo 20 de junio. ¿Usted cree que en tan poco tiempo logrará el gobierno sacar adelante estas objeciones? Yo creo que aquí lo que hay que establecer es lo siguiente. Hay unas fechas que fija la Corte Constitucional. El Congreso de la República ya tomó ciertas decisiones, entre ellas nombrar a los ponentes de cada una de esas comisiones accidentales que estudiarán las objeciones. Y yo creo que es un asunto que debe ser rápidamente resuelto para beneficio también del país, en la medida en que necesitamos una mejor JEP, necesitamos una mejor jurisdicción y para que el Congreso también pueda discutir plenamente las razones que el presidente de la República le está planteando al país en el marco de sus facultades constitucionales. Creo que aquí hay un buen mensaje para el país, Jefferson. El presidente Duque actúa con la Constitución en la mano. El presidente Duque no tiene salidas extraconstitucionales en el marco de sus facultades. El presidente Duque ha actuado con los principios y en el marco del Estado Social de Derecho que rige y que tiene nuestra Constitución. Nosotros somos un gobierno de principios y de cumplimiento de normas y de reglas. Nosotros no nos salimos de la Constitución. Por eso el debate en Colombia ha sido que nosotros actuamos en el marco de estas facultades, se envía al Congreso de la República y que continúe el proceso como tenga que continuar, pero le dimos al país la posibilidad de entender y demostrarle cuáles son las oposiciones, por lo menos desde el punto de vista de la inconveniencia de algunas disposiciones de la ley, del proyecto de ley estatutario de la JEP. Señor Francisco Barbosa, alto consejero presidencial, le agradecemos el tiempo que le ha concedido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo para usted, para las personas además que hoy lo están acompañando también en los paneles y por supuesto, para la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Alto consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Vamos.